Muy buenas noches, iglesia. Bienvenidos a nuestra reflexión vespertina de este día domingo. Estamos contentos de que usted pueda sintonizarnos junto a su familia y poder disfrutar con nosotros de un tiempo de oración y un tiempo de predicación de la palabra de Dios. También le damos la bienvenida a cada uno de los amigos que también nos están sintonizando en esta hora. Vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por permitirnos poder reunirnos una vez más hoy día domingo. Padre, rogamos que tu presencia nos acompañe en este tiempo, que podamos disfrutar de las alabanzas que van a ser entonadas, que podamos disfrutar también de la predicación de tu palabra. Y Padre, queremos como iglesia clamar por nuestra nación, Señor, para que usted traiga sanidad, que usted, Señor, dé sabiduría a nuestros gobernantes, al presidente de la República, a su gabinete, para que podamos, Señor, como dice tu palabra, vivir quieta y reposadamente, Señor. Dale sabiduría a ellos, a los gobernantes, para que puedan tomar decisiones atinadas y pertinentes para que podamos pronto superar esta pandemia. Padre, sigue bendiciendo tu iglesia, sigue fortaleciendo a cada hermano, a cada familia, a cada matrimonio de nuestra iglesia, a cada hogar. Que podamos, Señor, ver nuestra iglesia crecer en este año 2021, que podamos, Señor, seguir haciendo tu obra, seguir llevando el evangelio a los hogares. Pedimos también, Señor, por el colegio de la iglesia, para que usted, Señor, siga bendiciendo a los maestros, a la dirección del colegio, a los alumnos, y que podamos, Señor, seguir teniendo un año escolar victorioso y exitoso, Señor. Padre, pedimos también por los enfermos en medio nuestro, por los hermanos con cáncer, por los hermanos con problemas del COVID. Señor, obra con poder, trae sanidad. Pedimos por la hermana Zunilda, el hermano Flores, que están muy aquejados con esta enfermedad. Padre, para que usted traiga sanidad. Nuestra hermana Denise también, pedimos sanidad para ella. Y Señor, cualquier hermano que también está enfermo, Señor, del COVID o de otra enfermedad, pedimos, Señor, tu bendición y tu sanidad sobre ellos. Padre Celestial, bendícenos, Señor, y rogamos que usted se glorifique en esta noche en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva, el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Qué bueno es alabar y cantar al Señor. Dice el salmista en el Salmos 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y es eso exactamente lo que estamos haciendo en este momento, exaltando, glorificando el nombre del Señor. Ahí desde casa, canta con nosotros esta hermosa alabanza. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén. Amén. Cantemos ahora este hermoso himno, Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz, a una persona que no lo merecía, como yo, como tú, aún así decidió venir a este mundo y salvarnos. Y hoy por eso podemos cantar Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracias, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando ansiona por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Una vez más, su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Ya libre soy,
Sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. El Señor te bendiga. Abran sus Biblias en Santiago capítulo 1 y los versículos del 1 al 4. Santiago capítulo 1 y los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El versículo 4 dice al final, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El propósito por el cual el Señor nos dejó aquí en la tierra, después de salvarnos, era para que tú y yo podamos llegar a la madurez espiritual. El Señor se ha propuesto no solamente salvarnos, sino santificarnos, llevarnos a la madurez, llevarnos a la estatura de su Hijo Jesucristo. Y el propósito de esta epístola de Santiago es que los creyentes entendamos que todo lo que Dios permite que venga a nuestra vida, sea bueno o sea malo, Él lo hace con el objetivo de que tú y yo seamos maduros, de que tú y yo podamos crecer y ser las personas que Dios quiere que seamos. Hay una expresión en inglés que se usa en referencia a los niños o se le dice a los adolescentes y a los jóvenes, y es la expresión grow up, que se traduce en español crece o madura. Madura, crece. Generalmente se le dice a los adolescentes, a los niños o a los jóvenes cuando están cometiendo algún error y sus padres o los adultos entienden que ya es tiempo de madurar, que es tiempo de que ellos crezcan. Y de igual manera, hermano, yo creo que todas las cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas, principalmente el año pasado, el año 2020, que fue un año tan difícil, yo creo que es para que tú y yo podamos madurar. Yo creo que es tiempo de que tú y yo como cristianos maduremos. Y por eso le hemos titulado a este mensaje, es tiempo de madurar. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por permitirnos poder estar aquí y ahora disfrutar de tu palabra. Padre, que tu Santo Espíritu pueda hablarnos claramente a cada uno de nosotros y que tú puedas, Señor, mostrarnos tu voluntad. Que tú nos des, Señor, el poder, la disposición para cumplirla, para ponerla en práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú y yo estudiamos esta epístola de Santiago y observamos a estos creyentes a los cuales Santiago le escribe esta epístola, nos damos cuenta que estos creyentes se creían cristianos maduros, se creían cristianos espirituales, se creían maestros, rabinos. Por eso en Santiago capítulo 3, Santiago les hace la advertencia y les dice: hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Usted sabe que estos creyentes eran judíos y vivían en una cultura, en el judaísmo, donde se valoraba mucho el conocimiento, donde estaban los grandes rabinos, maestros de la ley, donde estaban los fariseos, la secta de los saduceos, los escribas, y siempre en esta cultura judía se valoraba mucho el conocimiento. Y estos creyentes pensaban que por tener mucho conocimiento de Dios, por
tener un conocimiento amplio de las Escrituras, ellos entendían que ya por eso eran personas o creyentes maduros. Algunos se consideraban incluso sabios. Por eso en el capítulo 3, versículo 13, Santiago pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Porque al parecer muchos de ellos se creían gente sabia. Y él le dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Algunos de ellos decían que tenían mucha fe, que eran creyentes muy espirituales. Y Santiago en el capítulo 2 le habla acerca del error de decir: yo tengo fe, pero no mostrar esa fe en la conducta, en la práctica. En el capítulo 2, versículo 19, él le dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 14 le dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea que estos hermanos pensaban que por tener mucho conocimiento ya eran maestros espirituales, ya eran gente sabia, madura, gente de mucha fe, gente muy espiritual. Sin embargo, lejos de ser personas y creyentes maduros, evidenciaban claramente su inmadurez. Y la razón es porque Santiago dice que la madurez no es un asunto de la cabeza, no es un asunto de conocimiento, es un asunto del corazón, es un asunto de la conducta. La madurez no es la que se exhibe en el conocimiento teológico que tú puedas tener, o la habilidad para hablar en un lenguaje doctrinalmente preciso, teológicamente impecable. Hay creyentes hoy día que tú lo oyes hablando con un lenguaje muy doctrinal, un lenguaje muy teológico, y cada vez que te dan una respuesta, ellos usan palabras rebuscadas, ellos siempre están tratando de ser muy precisos en cuanto a su lenguaje, a su terminología cristiana, bíblica, teológica, doctrinal, pero tú notas que su vida no respalda ese conocimiento que tienen de Dios y de su palabra. Tú lo notas en su conducta, en sus decisiones, en la manera en que se manejan en sus finanzas, en la manera en que reaccionan. Son personas que de nada se molestan, que son personas soberbias. Tú notas en su vida práctica, en su vida cotidiana, esa falta de madurez. Y vivimos en un mundo evangélico hoy día, en las iglesias de sana doctrina, donde se valora mucho el conocimiento, se valora mucho ese lenguaje doctrinal, teológico, pero no se entiende realmente que la madurez no es un asunto de palabras, es un asunto del corazón, de la actitud que tengamos hacia Dios, de la actitud que tengamos hacia los demás, de la actitud que tengamos hacia el pecado. Es también nuestra conducta, en la manera en que nos expresamos. ¿Cuáles eran las evidencias de la inmadurez de estos creyentes a los cuales Santiago le escribe esta epístola? Si hacemos un recorrido por toda la epístola de Santiago, capítulo por capítulo, nos vamos a dar cuenta de por lo menos 12 características de inmadurez que estos creyentes exhibían. En el capítulo 1 y los versículos del 1 al 4 encontramos que estos creyentes mostraban una impaciencia. Eran personas impacientes. Por eso Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 3 y 4 le habla acerca de la
paciencia en medio de las pruebas. Estos creyentes estaban amargados, estaban tristes, impacientes, ansiosos, no entendían por qué Dios había permitido estas pruebas en su vida, estas aflicciones en su vida, y se estaban impacientando, se estaban llenando de ansiedad, y Santiago les exhorta a ellos a que dejen que Dios complete su obra en ellos, que entiendan que las pruebas Dios las usa para producir en ellos frutos, para ayudarles a ellos a madurar, y por eso Él les exhorta a recibir las pruebas con gozo, entendiendo por qué Dios permite las pruebas. Y aquí rápidamente encontramos que la madurez cristiana se exhibe en una visión madura de la vida cristiana, una visión bíblica, una visión correcta de la vida. Es ver la vida como Dios la ve, es entender por qué estamos aquí, para qué el Señor nos ha dejado aquí en este mundo, cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido que estemos aún con vida aquí, y por qué Dios permite que sucedan las cosas que nos suceden, cuál es el propósito de Dios. Ser maduro es tener discernimiento, es tener sabiduría, es ver la vida con los ojos de Dios, es tener una visión correcta, clara y bíblica de lo que es esta vida terrenal. Y por eso Santiago les llama a ellos a ser pacientes y les exhorta en el versículo 1, capítulo 1, versículo 5, les dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, falta de discernimiento, pídala a Dios. De manera que estos creyentes estaban evidenciando no solamente inmadurez en su manera de afrontar las pruebas, sino también en la toma de decisiones en su vida. Estaban demostrando una falta de sabiduría. Y recuerda que la sabiduría no es un asunto de inteligencia o de conocimiento, es un asunto de poder aplicar el conocimiento en la toma de decisiones correctas. Y estos creyentes, al parecer, estaban tomando pésimas decisiones en su vida. Falta de sabiduría, malas decisiones. Capítulo 1, versículos 12 al 18, Santiago les exhorta a ellos a resistir la tentación. Estos creyentes, al parecer, estaban sucumbiendo continuamente ante las tentaciones y pecados. Estaban viviendo una vida de derrota, moralmente hablando. Estaban cayendo de tentación en tentación, de pecado en pecado. No estaban viviendo una vida victoriosa, sino una vida de derrota espiritual. Y eso es falta de madurez. El inmaduro es el que cae en la misma trampa vez tras vez, el que no aprende de sus errores, el que sigue cometiendo los mismos errores. Eso se llama inmadurez. Pero hay también una cuarta característica, y es que estos creyentes eran oidores de la palabra solamente, pero no hacedor de ella. Se sentaban domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Eran oidores, pero oidores olvidadizos. Decían: wow, qué buen sermón trajo el pastor hoy, qué buena enseñanza, qué buen estudio bíblico, wow, estoy animado, estoy inspirado, y ya. Apagaba la televisión. Estamos hoy día, si lo transportamos hoy día a nuestra situación, si es un miércoles, disfruta el estudio bíblico, se goza en el estudio bíblico, apaga la computadora, apaga el celular,
y se olvidó. Y sigue viviendo como estaba viviendo antes de escuchar esa enseñanza. O quizás el domingo viene a la iglesia de manera presencial, se sienta por una hora a escuchar al pastor predicar un tremendo mensaje que lo mueve, que mueve las fibras más sensibles de su corazón. Sin embargo, sale de la iglesia, sale por esas puertas y sigue viviendo como si nada hubiera pasado en su vida. Eso se llama inmadurez espiritual. También encontramos que estos creyentes en el capítulo 2 estaban mostrando una desconexión entre su fe y su conducta. Por eso que Santiago le enfatiza: muéstrame tu fe a través de tus obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Y estos creyentes tenían mucho conocimiento teológico, conocían bien las escrituras, pero en su trato con los demás mostraban favoritismo, mostraban prejuicio y no gozaban de un buen testimonio ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. No tenían un corazón de compasión por los perdidos, no se preocupaban por hacer buenas obras, no eran creyentes que si veían a alguien en necesidad buscaban la manera de ayudarles. No, eran creyentes indiferentes a los problemas de los demás, personas muy centradas en sí mismos, personas muy egoístas, personas muy elitistas. Y había una gran desconexión entre su fe y su conducta. Recuerdo hace unos años atrás escuchar supuestamente que Mahatma Gandhi, este gran líder hindú, pues decía que él le gustaba a Jesús, que él admiraba a Jesús, a Cristo, pero que no quería saber de los cristianos. Y qué pena eso. Qué pena es usted y yo estar en la verdad. Usted y yo conocer la verdad de Dios. No estamos hablando de que usted y yo estamos en una secta o estamos en una religión falsa. No, usted y yo estamos en la verdadera religión, si se puede llamar así. Conocemos realmente a Cristo Jesús. Somos salvos, convertidos a Cristo. Leemos la Biblia, creemos en las doctrinas fundamentales de la fe. Conocemos la verdad de Dios, sin embargo no la vivimos y no mostramos el amor de Dios a los demás. Nuestra conducta se distancia mucho de nuestra fe, deja mucho que desear de nuestra fe cristiana. Por lo tanto, Santiago les exhorta a estos creyentes a vivir la verdadera religión cristiana. La verdadera religión cristiana no se vive dentro del templo, no se vive en discusiones teológicas, se vive en el día a día, en la calle, mostrando el amor de Cristo a los demás, siendo un testimonio del amor de Dios para los perdidos, para este mundo, para todos los que nos rodean. Había una desconexión entre su fe y su conducta. Estos creyentes, además de eso, no tenían control de su lengua. Hay una canción, hay un corito que dice: Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. Y es muy gracioso ese corito, pero tiene un mensaje muy, muy importante. Tenemos como cristianos que cada día madurar y crecer en nuestro uso de la lengua. Mientras más viejo me pongo y todavía soy joven, más aprendo a cerrar la boca. Más aprendo a hablar menos. La Biblia dice que en las muchas palabras nunca falta pecado. Por eso Santiago les exhorta, les advierte a estos creyentes en el capítulo 3, versículo 1,
hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y aquí está la razón, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. El que abre mucho su boca va a ofender. Tarde o temprano va a decir algo ofensivo, algo que no va a edificar, sino a derribar la fe, el ánimo de las demás personas. Él dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, este es varón maduro. Entonces, la madurez, hermano, espiritual, repito, no es acumular más y más conocimiento doctrinal, conocimiento bíblico. La madurez espiritual no tiene que ver con doctrina en el sentido del estudio y el conocimiento teológico. La madurez se muestra en la manera en que tú y yo usamos nuestra lengua. ¿Estamos tú y yo usando nuestra lengua sabiamente para edificar a otros? ¿Lo estamos usando para ofender a otros, para agredir a otros, para desanimar a otros? Tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame no simplemente a controlar mi lengua, sino a consagrar mi lengua, que es diferente. Una cosa es uno aguantar su lengua para no decir algo ofensivo. Ay, Señor, tú sabes cómo yo soy, que yo hablo mucho, yo siempre digo algo que ofende. Señor, ayúdame a mantenerme en silencio, a aguantar esas ganas de decir algo siempre. Ayúdame a controlar mi lengua. No, eso no debe ser nuestra oración al Señor. La oración de un creyente maduro es, Señor, ayúdame a consagrar mi lengua a tu servicio. Yo quiero usar mi lengua como un instrumento no del infierno, sino del cielo. Como un instrumento no para castigar a los demás, sino para sanar a los demás, para traer salud, bienestar a los demás. No usar mi lengua como un instrumento de muerte, de separación, de conflicto, sino como un instrumento de paz, un instrumento de justicia, un instrumento de armonía. Por eso Santiago en el capítulo 3 dice en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Un creyente inmaduro es un creyente que en la iglesia con su lengua habla muy bonito. En la iglesia con su boca bendice, canta alabanzas a Dios, habla bonito con el pastor, habla bonito con los hermanos, pero en su casa es un ogro, es otra cosa. En su casa esa misma boca que usó en la iglesia para cantar, bendecir el nombre de Dios, para hablar bonito con el pastor o con los hermanos, es la misma boca que utiliza para decir malas palabras, groserías, para ofender a su esposa, a sus hijos, para agredir a otros, para maldecir a otros. Es la misma boca y eso no puede ser así. Eso tiene que parar. No podemos seguir siendo así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? En ninguna manera. O es una fuente de agua dulce o es una fuente de agua amarga. Y en 1 de Pedro capítulo 3, el Señor manda a los maridos, a los esposos, a vivir sabiamente con sus esposas y a no ser ásperos con ellas. Y la palabra áspero ahí significa amargo al hablar. Tiene que ver con nuestra boca. Para que, dice la Biblia, tus oraciones no tengan estorbo delante de Dios. Hermano, tú y yo no podemos
pasarnos el día entero maldiciendo a los demás, ofendiendo a los demás, y en la noche, en nuestra oración diaria, usar esa misma boca para orar a Dios y pedirle a Dios cosas. Dios dice: hasta que tú no cambies tu manera de usar tu lengua todo el día, yo no voy a escuchar lo que tú dices en tu oración en un ratico al día. No lo voy a escuchar. Porque yo quiero que tu boca esté no controlada, sino consagrada. Que tú la uses y tú la rindas a mí, para que tu boca sea usada para bendición y no para maldición. Otra evidencia de inmadurez de estos creyentes lo encontramos en su corazón, en cómo estaba su alma. En el capítulo 4, Santiago habla acerca de la mundanalidad. Él le dice en el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pues pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eran creyentes carnales, eran creyentes vanidosos, creyentes que su mente y su corazón estaban en los ídolos de este mundo, los ídolos modernos. En el tiempo del Antiguo Testamento, los ídolos, los dioses falsos, eran dioses de oro, de plata, eran esculturas, eran figuras frente a los cuales las personas se arrodillaban. Pero hoy día los dioses modernos, los ídolos modernos no son así. Los ídolos modernos son la vanidad, la vanagloria de esta vida. Los ídolos modernos es la ropa, el carro nuevo, la casa nueva. Hay otros ídolos modernos hoy día que el mundo sigue y que muchos cristianos están también viviendo una vida solamente en vanidad, siguiendo vanidades ilusorias, dice la palabra de Dios. Y como Demas, están amando más este mundo que a Dios. Y por eso dice la Biblia que cada vez que estos creyentes pedían algo a Dios, pedían mal, porque lo que pedían era simplemente pensando en cosas materiales, en cosas terrenales, en cosas pasajeras, en cosas triviales, pero no en cosas eternas, ni con un valor espiritual y un valor permanente. Eran creyentes mundanos. Por eso el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, nuestro Dios es un Dios celoso. Y tú y yo hemos sido salvados y redimidos de la esclavitud del pecado para que seamos siervos del Dios viviente. Dios nos sacó de las garras del maligno, el Dios de este siglo. El que está detrás de todos estos ídolos falsos, de todas estas vanidades, de todo este materialismo, es Satanás. Y él lo que quiere es mantener al creyente dormido, mantener al creyente distraído de cuál sea la buena voluntad de Dios para su vida agradable y perfecta. Tenemos, hermanos, que despertar, tenemos que madurar. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de estar perdiendo el tiempo en entretenimientos, en vanidades, en cosas pasajeras. Dice 1 de Juan, capítulo 2, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, esas modas de este mundo van y vienen, pero son pasajeras. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Tenemos que madurar, hermanos. Es tiempo de consagrarnos a Dios. No podemos estar todo el tiempo con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él nos quiere para Él. Es todo o nada. Es todo o nada. Estos creyentes, además de mundanos, eran vanidosos, eran orgullosos, eran prepotentes, eran conflictivos. Por eso Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un creyente prepotente, un creyente engreído, un creyente orgulloso, es un creyente inmaduro. Muestra su gran inmadurez espiritual. Una persona que siempre está por la apariencia, que lo que le importa es la apariencia, vanidad, eso es pasajero. Dios dice, es más importante la vida que las cosas materiales, es más importante el cuerpo que el vestido. Es más importante. Tenemos, hermanos, que consagrarnos, dejar este mundo de una vez por todas y seguir a Cristo. Tenemos que ser creyentes humildes, porque Dios resiste al soberbio, pero siempre exalta y da gracia a los humildes. Pero también estos creyentes mostraban su inmadurez porque no tomaban en cuenta a Dios para nada a la hora de planificar, a la hora de planear su vida, de planificar proyectos, préstamos, negocios. No tomaban en cuenta la voluntad de Dios, no consultaban con el pastor, no oraban, no buscaban la guianza de Dios. Ellos simplemente decían, y haremos esto, y mañana iremos a tal lugar, y yo voy a hacer esto, y yo voy a planificar esto, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué tú sabes si tú vas a vivir un año más, o 5 años más, o 10 años más? Tú no sabes lo que esta vida te va a deparar. Esta vida es fugaz, esta vida es pasajera. Capítulo 5 de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, escuche bien, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, tú y yo no podemos andar en esta vida y planificar sin tomar en cuenta a Dios. Porque nuestra vida le pertenece a Dios. Y lo que tú y yo tenemos que estar siempre es preocupados por estar en la voluntad de Dios. No perder el tiempo. No entregar nuestras energías, nuestra juventud, nuestra fuerza en cosas que no aprovechan. No estar trazando una dirección para nosotros, nuestra familia, sin tomar en cuenta a Dios, porque nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Y eso se llama inmadurez. No tomar en cuenta a Dios en tus planes, en tus negocios y en tus proyectos. Pero también estos creyentes no estaban usando su dinero con sabiduría e integridad. Santiago capítulo 5, versículo 1, él entonces ahora se dirige a los ricos en la iglesia. Aquellas personas con recursos materiales. Aquellas personas que Dios había bendecido materialmente hablando. A ellos Él les advierte, les reprende y les dice, tienen que ser sabios en el uso de tus recursos materiales, en el uso de tu dinero, en tu visión de la vida, en tu visión de la manera de tú invertir tu tiempo y tu dinero. Él le dice, vamos ahora, Santiago 5:1,
Vamos ahora ricos y llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Estaba hablando en el futuro, él estaba prediciendo las ruinas financieras y económicas que iba a venir sobre estos creyentes por su mal uso de los recursos materiales y económicos que Dios les había dado. Versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esta gente estaba acumulando para un uso egoísta de sus recursos. Mira cómo ellos se manejaban frente a aquellos que tenían necesidad a su alrededor. Capítulo 5, versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagada por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estas personas eran malas pagas, estas personas eran deshonestos, teniendo dinero no estaban cumpliendo con sus impuestos, no estaban pagando a sus empleados, estaban maltratando, estaban siendo injustos con los demás que dependían de ese salario que ellos les daban. No estaban siendo honestos con el uso de sus riquezas. Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Esta gente creyente con recursos, lo que estaba era malgastando sus recursos en deleites, en entretenimiento, en vanidades. Y no está mal, hermano, en usted y yo invertir dinero en unas vacaciones, en darnos un gustazo de poder descansar. Todos queremos hacer eso y todos tenemos que hacer eso en un momento, pero no podemos vivir la vida solamente malgastando nuestro dinero en cosas que no son una inversión que va a traer bendición a nosotros ni al reino de Dios. Tenemos que usar nuestro dinero para invertir en lo que sí vale la pena invertir nuestro dinero. Recordando, que es Dios quien nos da lo que tenemos. Y Él nos ha puesto como administradores de los recursos materiales, económicos que Él ha puesto en nuestra mano. Cada cristiano tiene que tener un pobre a quien ayudar. Yo estoy convencido de eso. Si Dios nos ha dado a nosotros es para que demos, para que ayudemos a los que tienen menos que nosotros. Cada creyente tiene que tener un pobre a quien ayudar. Alguien en su comunidad o en su entorno necesitado en el cual usted pueda invertir en ayudar, en contribuir al beneficio, a la mejoría de vida de otras personas. Pero también cada cristiano tiene que tener un misionero a quien ayudar. Yo estoy convencido que tenemos que presupuestar mensualmente algún tipo de inversión en alguien necesitado, pobre, que necesite nuestra ayuda, y también en un misionero, en un pastor, en la obra, en una iglesia que necesite ayuda. Tenemos que invertir nuestro dinero en lo que permanece, no en lo que perece. Porque no vamos a estar aquí para siempre, hermano. Hay cristianos que están acumulando para el anticristo. Hermano, en cualquier momento Cristo viene. Y lo que hicimos con nuestro dinero, ¿qué provecho sacamos de lo que Dios nos proveyó en esta vida? Tenemos que ser sabios y honestos en la manera de usar nuestras finanzas. Tenemos que aprender a ahorrar, pero también tenemos que aprender a invertir bien los recursos que Dios nos da. Otra evidencia de inmadurez de estos creyentes no solamente era el mal uso del dinero, sino también la manera en que estaban manejando los conflictos
y las personas difíciles en su vida. Estos creyentes, ahora no los ricos, pero los creyentes pobres que estaban siendo oprimidos por los ricos, no estaban manejando los conflictos y las situaciones de injusticia correctamente. Estaban dando un mal testimonio. Estaban tratando de tomar las circunstancias y la situación en sus manos y no estaban honrando a Dios. Y Santiago le exhorta a ser pacientes, a no tomar las circunstancias en sus manos, a darle lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios. De que nuestro Dios es un Dios que es justo. Y tenemos que ser creyentes de oración, creyentes que todo se resuelve clamando a aquel que tiene el poder de resolver las cosas. Hermano, usted y yo no tenemos el control de cómo otro va a reaccionar. No tenemos el control de las circunstancias que van a venir en nuestra vida. Lo que sí tenemos control es cómo tú y yo vamos a reaccionar frente al malo y ante la maldad o ante las circunstancias malas. No se vence el mal con el mal, se vence el mal con el bien. Tenemos que ser creyentes de oración, que entendamos que nuestro Dios es justo, es poderoso, Él nos ama, Él va a pelear por nosotros, Él es el Señor de los ejércitos y Él está a la puerta. Dice Santiago capítulo 5, versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Cristo, hermano, está cerca de todo aquel que le clama a Él, todo aquel que acude a Él en oración. Él está cerca de aquellos que dependen de Él y que buscan su gracia y su ayuda. Le ponía la ilustración, la otra ocasión que predicamos sobre esto, de los luchadores en la lucha libre que tenían siempre el derecho de que si estaban en apuros dentro del ring contra el contrincante, si estaban en desventaja, ellos podían sacar la mano, extender la mano fuera del ring para que su compañero pudiera entonces chocarle la mano y entrar a ayudarle. Hermano, nuestro Dios está cerca, Él está a la puerta, Él es justo, Él es poderoso. No trates tú de resistir al malo. Extiende tus manos al cielo continuamente y deja que Dios entre por la puerta de tu vida y de tu situación y que Él tome el control. Porque nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios poderoso, es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Hablando acerca del ejemplo de Job, Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dejemos, hermano, de depender tanto de nosotros, de nuestras fuerzas, nuestra lógica, y comencemos a orar, a clamar a Dios, a buscar la gracia de Dios, la ayuda de Dios, a dejar que Dios sea el que pelee por nosotros. Hermano, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Y en último lugar, estos creyentes mostraban su inmadurez en la manera en que ellos estaban enfrentando sus conflictos internos, sus emociones, sus sentimientos. Por eso Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Obviamente estas persecuciones y problemas habían afectado el ánimo de estos creyentes. Y como no estaban manejando las circunstancias adversas correctamente, sabiamente, maduramente,
estaban siendo presos de sus sentimientos, emociones. Y hermano, estos creyentes estaban desanimados, estaban deprimidos, amargados con Dios, amargados con la vida, amargados con la iglesia, amargados con su familia, amargados consigo mismo, amargados con otros. Por eso el Señor le dice: ¿está alguno entre vosotros amargado, deprimido, triste, desconsolado, afligido? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Santiago 5:13: haga oración, ponte a orar, deja de quejarte y ponte a orar. Ponte a orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, ponte a adorar a Dios, ponte a cantar alabanzas. La alabanza trae fortaleza al creyente. Ponte a orar y ponte a adorar y alabar a el Señor. Pero no dejes que tus emociones te dominen, te controlen y te hundan. Por eso dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Versículo 14. Y aquí algunos creen que no se refiere solamente a enfermedad física, sino a enfermedad del alma, a enfermedad emocional. Él dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llama a los pastores, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti, para que te aconsejen, para que te unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hermano, el único que nos puede levantar realmente el ánimo es el Señor. Pero Él lo hace a través de sus siervos. Él lo hace a través de otros. Por eso, si te sientes triste o desanimado, en vez de tú tratar de luchar con tú mismo, tú solo, busca ayuda. Llama a los ancianos de la iglesia, llama al pastor, llama a un hermano, busca consejo, busca ayuda, busca ánimo, fortaleza en otros. Porque el Señor nos levanta, pero siempre a través de otros. Hermano, es tiempo de madurar. Es tiempo de crecer. No solamente estos creyentes se habían dejado vencer por sus emociones negativas, incluso estaban débiles en la fe. Y se habían incluso apartado, enfriado en su caminar con Dios. Por eso Santiago capítulo 5, versículo 19, habla acerca de aquellos entre esos hermanos que se habían extraviado de la verdad, que se habían apartado de la fe. ¿Y cuántos creyentes hoy día, en plena pandemia, están desanimados, deprimidos, fríos espiritualmente y apartados y extraviados del camino del Señor? No vienen ya a la iglesia, no oran, no dan sus diezmos, ya no sirven a Dios. Estaban fríos espiritualmente, están apartados y están hasta descarriados. Hermano, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Y yo creo firmemente, hermano, que las cosas que Dios ha permitido que vengan a nuestra vida, especialmente el año 2020 que terminó, todas las experiencias que Dios permitió en nuestra vida, que tú y yo vivamos, buenas y malas, y también todas las experiencias que Dios nos ha permitido vivir a lo largo de nuestra vida cristiana, tienen que llevarnos, hermanos, a madurar. Tienen que llevarnos a crecer. Es tiempo de madurar. Es tiempo de crecer. Por eso Santiago comienza su epístola con la exhortación en el capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El deseo del Señor, hermano, al permitir todo lo que nos sucede en la vida, es que tú y yo podamos llegar a la madurez, a la buena o a la mala. A veces crecemos y maduramos a la buena, por enseñanza, por imitación de otras personas que hacen lo correcto,
pero muchas veces Dios nos habla y nos habla y que te habla, y tú y yo no escuchamos la voz de Dios, y Dios tiene que entonces a la mala permitir que vengan pruebas, adversidades en nuestra vida para que podamos entonces crecer y madurar. La iglesia de Jerusalén, de la cual Santiago era el pastor, el Señor Jesucristo en Hechos 1:8 mandó a la iglesia a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia de Jerusalén se quedó en Jerusalén y no quiso crecer, no quiso madurar, no quiso llevar el mensaje de Dios fuera de su ciudad. Y comenzó a surgir pecado en la congregación. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 6. Comenzaron a ver, Hechos capítulo 5. Comenzaron a haber conflictos entre los creyentes en Jerusalén. Hechos capítulo 7 y el capítulo 6. Y entonces Dios le hablaba a ellos a través de los apóstoles, les hablaba a ellos, ellos no oían. Y en el capítulo 7 vemos que Dios permite que suceda una tragedia en la iglesia, la muerte de Esteban. Dios permitió esta tragedia para abrir los ojos a estos creyentes. Y después, en el capítulo 8, permitió que Saulo de Tarso levantara una gran persecución sobre ellos. Y Dios usó estas circunstancias difíciles para empujar esta iglesia a poder crecer, a poder madurar. Vaya conmigo allá a Hechos en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. ¿Cuál fue el resultado de estas pruebas que Dios permitió que llegaran a la vida de esta iglesia en Jerusalén, de la cual Santiago era el pastor? En Hechos, el capítulo 8, versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, uno de ellos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermano, a través de estas pruebas difíciles que el Señor permitió en Jerusalén, es que Él pudo completar su obra en ellos y llevarlos o empujarlos al crecimiento, a la madurez espiritual. Y hermano, me temo que Dios tenga que utilizar métodos más estrictos y radicales con algunos de nosotros, que a la buena Dios nos ha estado hablando a través de la predicación del pastor, de los mensajes, de las enseñanzas, y tú y yo no hemos querido quizás oír. Pero el deseo de Dios es llevarnos a la madurez, y Él lo va a hacer o a la buena o a la mala. Pero quiera Dios, hermano, que tú y yo podamos, o a la buena o a la mala, madurar, crecer, porque ese es el propósito de Dios, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es tiempo de madurar. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esta carta de Santiago. Una carta que nos exhorta al crecimiento, a procurar la madurez espiritual, a hacernos entender tu propósito por el cual tú nos has dejado en esta tierra, que es santificarnos, transformarnos, llevarnos cada día a la madurez espiritual. Padre, ayúdanos a cooperar contigo. Ayúdanos, Señor, a decidir de una vez por todas a madurar, a crecer. Es tiempo, Señor. Es tiempo.
de madurar para nosotros. Oh Señor, ayúdanos a hacerlo. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solamente queremos concluir con los avisos. Recuerde que este próximo miércoles a las 8 de la noche tendremos nuestro tiempo de estudio bíblico y oración. No deje de sintonizar el culto por YouTube para que pueda disfrutar del tiempo de oración y también del estudio bíblico que el pastor siempre trae cada miércoles por la noche. Seguimos ya con los horarios normales los domingos presencialmente a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Así que, hermanos, siga conectado con la iglesia, siga conectado con la obra de Dios y que el Señor les bendiga. Vamos a tener ahora un tiempo final de adoración al Señor. Dios les bendiga. Gran Dios de majestad, reina en mi corazón. Sé el dueño de mi ser, vence toda rebelión. Todo vicio y maldad, desarraigalos de mí. Quiero hacer tu voluntad y servirte solo a ti. Mi pecado me cegó, sordo era tu voz, no apreciaba tu amor, mi deleite era el mal, mas tu espíritu me dio vida, gozo y perdón. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir con mi vista puesta en ti. Guarda mi alma y corazón del maligno y tentación. Eres digno de alabar por mis obras y mi voz. Oh gran Dios de majestad, glorifícate en mí. Eres digno de alabar por mis obras y mi voz. Oh gran Dios de majestad, glorifícate